El tema de hoy día va a ser terapia de fluidos en UCI, ¿no? Para comenzar el tema, vamos a ver que este es de una película bien interesante, de la forma del agua, muy buena, altamente recomendable, si no la han visto. Entonces, describen en realidad cómo es el agua, ¿no? Incapaz de percibir tu forma, te encuentro a mi alrededor, tu presencia llena mis ojos con tu amor, pone humilde mi corazón porque estás por todas partes, ¿no? Tatán, ¿qué es? El agua, ¿no? Entonces, el agua, claro, ¿no? El agua es el componente químico predominante de los organismos vivos. Y eso es importante porque eso lo vamos a ver en casi todos los pacientes. No solamente en los pacientes, lo vamos a ver en casi todo manejo que nosotros hagamos tiene que ver con el agua. Es una molécula esencial para todas las células eucariotas y la mayor parte de las procariotas. Y tiene múltiples funciones, como ven ahí. Mantiene la estructura de la membrana celular, es un solvente de compuestos polares, fuente de energía biológica, termorregulador y y con ella se dan las reacciones químicas. Por eso es tan importante que ustedes tomen en cuenta el agua. El agua es un fármaco más y por eso mismo tenemos que aprender a formularla y a recetarla. No es solamente el agüita que le damos a los pacientes, ¿no? En el organismo, el transporte de agua se puede dar de varias formas. Por iones, por el radio de hidratación, que es cuando, por ejemplo, damos sodio y el radio de hidratación del sodio es muy grande y lo que permite justamente es arrastrar agua, ¿no? Los canales para agua, que es como las aquaporina, que es lo que nos va a ayudar a manejar el agua per se, y por beneficios que cada vez se piensa que no, que cada vez está más en desuso, ¿no? El agua a través de sus canales se transporta como un ion, ¿ya? Eso es importante que vamos a recordar porque lo vamos a ver más adelante, ¿no? Como ustedes saben, casi alrededor de un 60% de los líquidos corporales, perdón, del componente de un 60% son fluidos. Y de estos fluidos, y eso va a depender mucho de la edad, del género de los pacientes, de la dieta e incluso de las horas del día. Recuerden que mientras más chiquitos sean los pacientes o menos edad tengan, probablemente tengan también más agua. Mientras más viejos somos, tenemos menos agua, lo cual es otro problema, ¿no? Esta homeostasis de los fluidos tiene tres puntos importantes. La distribución del agua corporal, pero recuerden que cuando ustedes manejan agua, no solamente manejan el agua, porque también van a alterar la distribución del equilibrio electrolítico. Si ustedes manejan mal el agua, lo que van a causar es hipocalemias, hipercalemias, hipernatremias, hiponatremias, problemas de magnesio, fósforo. Entonces, ustedes mueven el agua, van a mover los electrolitos. Y a su vez, van a mover también el pH. Entonces, es como una trilogía, en las cuales, si ustedes mueven un componente, van a mover parte de los tres. Por eso, si un paciente viene con una acidosis metabólica por un shock séptico y, o por un shock hipovolémico, ustedes pueden dar rápidamente retrofluidos y van a mejorar el pH porque tienen una relación. Si ustedes tienen un desequilibrio electrolítico porque tienen hiponatremia y justamente es por pérdida de agua, lo que ustedes al reponer el sodio, lo que van a hacer es que ese sodio con su mayor radio de hidratación que otros elementos van a arrastrar agua también al intravascular. Entonces, todo eso juega un delicado equilibrio, que es justamente lo que ustedes también deben aprender, ¿no? Mueven una parte de ese trípode y van a mover todo la homeostasis corporal. El otro punto importante que tenemos que valorar es el balance hídrico. El balance hídrico es importante. Recuerden ustedes que tienen dos puntos importantes. Los ingresos, que es todo lo que ingieren, y es ahí donde nosotros hacemos la mayor cantidad de iatrogénica, y los egresos, que son básicamente por las orinas, las pérdidas normales o las pérdidas sensibles. Un punto importante son las pérdidas sensibles, ¿no? Si ustedes recuerdan, el metabolismo intermediario está dado por dos grupos importantes. O sea, ¿para qué yo quiero eliminar agua? Lo que yo quiero eliminar agua básicamente es por la diuresis, donde yo voy a eliminar los solutos, que son mis pérdidas medibles, y yo también quiero eliminar calor, y ese calor lo elimino también con agua. Entonces, y esa agua que elimino, el calor, lo que voy a hacer es por tracto respiratorio y piel. A esa parte del metabolismo intermediario se llama justamente las paredes sensibles. Y estas paredes sensibles tienen un valor que ustedes deben revisar, ¿no? Entonces acá viene la pregunta, la primera pregunta de la noche, ¿así? Que es justamente qué conceptos tenemos.
de tonicidad y de osmolaridad, ¿no? De los fluidos. Entonces, les voy a abrir los micrófonos para que opinen, así, y para que puedan hablar. ¿Qué es tonicidad? No es la cantidad de soluto en una solución, la Ya, relación de soluto en una relación. ya, Solución. sí y no. O sea, en parte es, pero le falta ahí un concepto importante, porque eso también va con osmolaridad, ¿no? Sí. O sea, ¿cuál es la diferencia entre tonicidad y osmolaridad? Uno es, o sea, que jala agua, creo que va en intersticio. Que va de Una acuerdo que a la jala carga. agua y el otro no, algo así. Ya, Margarita, a ver. No es que va de acuerdo al peso molecular o al peso de la molécula que genera, porque la osmolaridad es una concentración, o por ahí va, no sé. Ya, por ahí va también. Ambos conceptos van por ahí. O sea, imagínense que eso es un vaso. ¿Sí ven, no? Lo que estoy dibujando. Sí se mira. Ah, ya, chévere. Entonces, imagínense que ustedes ponen acá una solución. La solución tiene un soluto, ¿no? Tiene un soluto. Entonces, si su soluto no tiene tono, lo que va a pasar es que el agua se va a ir al lugar donde encuentre menos soluto, ¿no? Por diferencia de concentraciones. Si su soluto O pasa, sea, sería la capacidad de mantener agua en un compartimento. exacto, eso es tonicidad. Porque, por ejemplo, si ustedes ponen acá glucosa, Ok. la glucosa no tiene tono. Entonces lo que va a hacer es que el agua se escape al intersticio. Por eso no lo pones glucosa solito. Entonces, pero si ustedes ponen sodio acá, lo que ustedes van a hacer es justamente, van a, con su radiohidratación que tiene el sodio, va a mantener el agua por más tiempo. Y lo van a mantener dentro del vaso, dentro del compartimento que es el intravascular, ¿no? Entonces, la tonicidad es la capacidad de la solución de mantener cierto fluido o el agua dentro de un compartimento. Esa es la tonicidad. El sodio tiene tono, la glucosa no, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo. Por eso cuando nosotros hablamos de tonicidad, básicamente está dado por el sodio. El sodio es el principal elemento de tonicidad. Lo otro importante es el concepto de osmolaridad. El concepto de osmolaridad va con movimiento de agua. Entonces, toda solución o todo soluto que pueda mover agua va a dar osmolaridad. Ejemplo, glucosa tiene osmolaridad, porque cuando la glucosa pasa del intravascular al intersticio, mueve agua también. Cuando el sodio pasa del intravascular al intersticio, también mueve agua. Entonces, ambos tienen osmolaridad. Por eso, ¿ustedes recuerdan cómo ustedes hacen el cálculo de la osmolaridad plasmática? Sí, glucosa con sodio. Ya, ¿cuánto es? ¿Y cuánto es el sodio? Sodio es, 2 veces sodio. Dos claro, veces. son 2 veces sodio. ¿Qué más? Cosa entre 18. Sí, Ya, glucosa entre 18. entre 18. Ay, lo borré. Se borró. Sí, es que todavía estoy familiarizándome con esto. Ya veré. Dos sodio. Dos sodio más. Ah, pero creo que se puede tipear. No sé si me acordar. Mejor. Alguien está chateando. Sí, ¿no? Y se escucha. Y Se por escucha esa así como bla, computadora. bla, Sí, bla, sí. bla. Ese ha sido Claudia. Sí, porque ya lo silenció. No. Sí, están queriendo ir a dormir aquí.
Ya, entonces 2 sodios más glucosa Glucosa entre 7. 18 más urea, ¿no? Ujú. Entre, Entre la urea es sí. ¿Entre cuánto? 21. ¿Segura? Sí. Porque el bug es entre 2.4, me acuerdo. Ya, el No es bug, ya. 21. Pero, ¿la urea cuánto es? Busque, busque. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Si no ponemos dos el... punto ocho. Ese es el boom. No, dice 2, pero acá dice 2 por sodio más glucosa entre 18 más urea No, boom es. entre El dos boom es punto entre ocho. dos Ah, punto no, ocho. boom, boom, Sí, boom. el boom es entre dos Tiene punto razón. ocho. Sí, Boom, sí. boom. Ya. Ya, por entonces tienen No, que... está bien, es 2.8. Sí, el boom. 5.6, 5.6. Ya, 5.6, ¿cuánto es urea? Ya, perfecto. Urea, No, ajá, es entre 6. Ah, no. Bueno, sí, es entre 6 y 5.6, ¿no? por ahí. Ya, Sí. Ajá. Ya. Ya, entonces, como ustedes ven 18. acá, lo que le da la máxima de osmolaridad, ¿qué es? Es el sodio. El El sodio. sodio es lo que da la mayor cantidad de osmolaridad porque mientras que la glucosa y el boom son lo que da menos osmolaridad. Eso es importante que lo conozcan. Entonces, tonicidad es esa capacidad de mantener, del soluto de mantener el volumen, el fluido dentro del compartimento. Y osmolaridad es la capacidad de mover agua entre compartimentos. Por eso son dos conceptos diferentes. Y cuando ustedes ven los diferentes tipos de soluciones, una polihidrolítica, una NPT, un cloruro de sodio, son diferentes. ¿Ya? Listo. ¿Está claro ahí? ¿Sí? Ujú. Ya, chévere. Sigamos entonces. Entonces, es importante. Entonces, ¿qué pasa con el paciente crítico? El paciente crítico es importante porque va a requerir menos agua que los pacientes normales. ¿Por qué? Porque el paciente crítico, uno, está con soporte ventilatorio, por lo general. Dos, porque de por sí está en hipometabolismo en la gran mayoría de pacientes. Entonces, todo esto hace que su gasto calórico sea menor y probablemente su soporte hídrico también requiera menos. Como dice ahí, un niño enfermo puede ser su requerimiento energético puede ser de 50 a 60 kilocalorías por kilo por día. Es casi el 50-60% menos. Entonces, eso es importante porque probablemente el agua también requiera menos. Por eso, el aporte hídrico normal de un paciente que salta, que corre, si lo calculamos por Holiday y Segar, lo que ustedes le van a dar es alrededor de 100 cc por kilo. No 120, no 150, 100. Eso es lo normal, sin restringirlo. En un paciente crítico, probablemente, porque no se sabe, probablemente lo que nosotros deberíamos aportar debería ser 50-80. Entonces, si ustedes le dan 100 a un paciente y después lo ven hinchado, y uno se pregunta, ¿pero por qué está hinchado? Es porque le están dando probablemente mucha agua para él, ¿no? Mientras más crítico sea el paciente, probablemente requiera menos agua. Entonces, eso es importante porque a veces nosotros lo sobrecargamos. Hemos tenido pacientes que reciben 200 cc por kilo por día. Y eso es demasiado, demasiado mucho. Entonces, la sobrehidratación nunca es buena, como ustedes ven ahí. Va a dar más tasa de insuficiencia respiratoria, más días de ventilación mecánica, más riesgo de sepsis, mayor mortalidad a 30-60 días, más tiempo de estancia hospitalaria. O sea, la sobrehidratación, por donde ustedes lo vean, no va bien. Entonces, ustedes deben tener mucho cuidado con eso. Entonces, hasta ahí, más o menos, es la parte de soporte hídrico. Y de acá para esta parte viene la parte de retrofluidos. ¿Hasta ahí alguna pregunta que quieran hacer? Sí, Doc, si nosotros, en teoría, deberíamos aportar un poco menos de fluidos, ¿cómo sabemos que no nos vamos a, o sea, no vamos a dar menos aporte como para causar falla renal en la parte aguda, donde de por sí el paciente tiene más riesgo de hacer falla renal? Claro, pero recuerda que por lo general, lo que pasa es que en el paciente crítico, por lo general, nos pasamos, más que darle menos o poder restringirle, nos pasamos por la cantidad de medicamentos que tiene.
en realidad. O sea, En su mayoría estuvo sobrehidratado. en la mayoría lo sobrehidratamos, por lo cual no está bien. Ok, y si no tuviera eco, la diuresis como que no me va a ayudar mucho porque normalmente estos niños acaban teniendo furosemida, ya sea en bolos o en infusión. Entonces, si yo no tengo eco, ¿qué otra cosa más me podría ayudar para saber que no estoy de menos ni de más? Si no estás de sobrecarga, te podría ayudar el Doppler, ¿cómo se llama? El Cardio Q, que es para el volumen. O te puede ayudar incluso también ¿El qué? ¿cómo se llama? El Cardio Q. El Cardio Q se usa para volumen. O también te No, no puede sea malo, ayudar. pero en un lugar no tenemos esos instrumentos. Acuérdese que si me voy a otro hospital no voy a tener ni cardio-Q, ni eco, ni paico, ni nada. No, claro, pues, pero ahí, por ejemplo, esa parte clínica que se puede usar, la parte ¿Ya? clínica que puedes usar, que es básicamente los signos vitales y todo eso, ¿no? Chispas. Sí, sí, sí. Es que no tienes muchas herramientas para ahí. Porque las herramientas más que nada es para ver si te falta fluido, no para ver si te sobra. Y la sobrecarga Sí, hídrica pues. tú lo vas a valorar ahí, ¿no? O sea, recuerden que nosotros, eh, para ver el aporte diario, lo que usamos es más el balance hídrico, que es el gol estándar. Eso es una parte de la discusión. O sea, ¿cuánto aporte yo le voy a dar por día? La otra parte es si requiere retos o requiere menos, ¿no? Pero el balance es lo que te da al final, ¿no? Porque si tú tienes tu balance en el cual tú le das 500 y le estás dando, perdón, 120 por kilo y tiene buen flujo urinario, tiene bueno todo y tu balance te sale súper positivo, entonces estás dándole de más, ¿no? Probablemente, ¿no? Con ese 120, ¿no? Ya, y Entonces, la última pregunta. sí, pregunta. ¿Sí? Ya, cuando están sépticos o en la gran mayoría de enfermedades agudas, la albúmina es una de las proteínas que se deja de producir. Entonces, mi niño puede que las primeras 24 horas comience a hematizarse, pero no necesariamente que tenga un buen volumen intravascular, ¿verdad? Ya, Yo, claro. yo no he encontrado protocolos donde se use albúmina en infusión en este caso. Pero No, no entonces, hay. ¿cómo podemos hacer para mantener el volumen intravascular? Porque nosotros le damos en la UCI o poligelina o cloruro, Ya, pero claro. igual al final acaba fugando. Claro, lo que pasa es que la albúmina es un mal marcador, porque como hemos discutido anteriormente, por lo general la albúmina, lo que tú haces, te da la evaluación de los últimos 21 días y se repone cada 21 días. Entonces es un mal marcador porque se va a mover poco. Lo otro es de que si tiene hipoglucemia de frente, el problema es que si no tiene presión oncótica, también ese glomérulo va a sufrir. Y ese es el sustento justamente de dar albúmina con furo, que es un sustento fisiológico, pero no clínico. Y por eso a veces puede causar más problemas, ¿no? Ahora, lo que pasa es que en otros países lo que usan, y tú probablemente lo has visto en Brasil, es lo filtran, ¿no? Le ponen volumen y lo filtran, Sí, que es otra opción, ¿no? le ponen, ¿cómo se llama Prisma. Claro, lo filtran, lo hacen ultrafiltrado, o sea, no lo dializan, lo filtran, que es otra opción, ¿no? Para evitar justamente que cause daño renal, ¿no? Ahora, el gran problema es de que también es los tipos de soluciones que uses, ¿no? Mientras uses, como vamos a ver más adelante, si esas soluciones poco balanceadas, lo que vas a causar probablemente también es más daño renal, que es otro problema. Porque si tu riñón no funciona, vas a tener mucho problema para manejar agua, ¿no? Ahí lo básico es que tu riñón funcione más o menos bien. Ujú, sí. Y entonces Ya, hay o sea, otro parámetro clínico que me permitiría No, es evaluar flujo bien. urinario, es buen gasto cardíaco, es valorar con lo que tienes, ¿no? O Con lo sea, que tienes que hay. valorar con lo que tengas. O sea, si solo tienes clínica, vas a tener que valorar tu frecuencia cardíaca, tu PVC quizás, porque lo puedes medir con una regla incluso, eh, tu flujo urinario y valorarlo con eso, ¿no? Con los exámenes que tengas. Si tienes algo más avanzado, si tienes eco, si tienes cardio Q, si tienes pico, tienes que valorar con lo que lo tengas. Ujú. Y eso te va a dar Ahora, por datos. otro lado, no hay temor a pasarnos en el caso de la sobrehidratación. Bueno, lo que yo veo, ¿no? En la parte práctica, ¿no? Porque a veces
nuestro Porque se dice balance de moda. A sale mí muy, me horroriza todo lo que le damos agua en la UCI. Le damos demasiado claro, agua. a veces sale positivo por los bolos que recibe, ¿no? O recibe Macel, recibe otro bolito de albúmina, o esas cosas. O sea, mi pregunta es, ¿no tendría por qué preocuparme mucho en esa sobrehidratación? Claro que sí. Porque O sea, yo me su baso en que ubicación es lo que te su produce presión los ha problemas. caído. Si su presión ha caído, pa, le meto un bolo de Macel. Pero y al final del día ese balance me va a terminar siendo positivo. Claro, pero ahí la Si pregunta solamente... que te deberías hacer es si en verdad tu paciente requirió ese bolo de Macel o ese bolo de poligelina. ¿Por qué? Porque no siempre, porque se cae la PEA o porque tienes taquicardia, es porque falte volumen. El paciente puede estar repletado de volumen y lo que le falta es vasoactivo o le falta otra Mm, cosa, ¿no? O sea, entonces, otro- eso es lo que tienes que valorar. El problema es Tendría que otro punto mientras de menos valoración. monitoreo dinámico tengas, el problema es que menos masa ciega vas a valorar, ¿no? Mira, hay como 5 o 10 trabajos que son bien interesantes, justo lo que tú preguntas, y los que justo valoran que aparentemente los pacientes que ameritan darle líquido es como 50% de lo que nosotros pensamos. O sea, ponen esas personas que son, ¿cómo se llama? Las cabezas, los chair, ¿no? Los que son las personas con más experiencia. Y los ponen en tomar decisiones. Y cuando valoran, ponte con otras variables hemodinámicas, ellos ven que de ese 100% de posibilidades, el 50% probablemente no requería darle volumen. Entonces es un montón, es un montón. O sea, yo sí me esfuerzo por los darle mucho franceses, volumen. ¿no? Un estudio, ¿cómo se llama los que vienen acá al simposio? Eso yo me parece que les compartí el año pasado. Tienen un estudio donde ellos valoran con pico y se dan cuenta de que la gran mayoría de pacientes no requerían bolo de fluidos, sino incremento de vasopresores. Sí, sí, sí. A ver, busquen el grupo, porque yo le he mandado. Los retos fluidos lo vamos a ver ahorita. Por eso, pero le digo, o sea, a mí sí me preocupa, o sea, en el aporte diario global, uno no debería salirse tanto de esto. O sea, al inicio, Tanto, cuando el no paciente está deberíamos muy, muy meter un crítico, probablemente sí tú tengas que darle regular aporte al inicio, ¿no? Pero igual te deberías preguntar si todo tu aporte que le estás dando al inicio es necesario. Igual. Pero probablemente al inicio. El problema es probablemente en las segundas 24 horas, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, tú no deberías ya darle tanto soporte, tanto volumen, ¿no? Porque probablemente te estás pasando de volumen. Probablemente. como doctor, no les he escuchado entrecortado. Me Ah, pareció entender que lo riesgoso es en las primeras 24 o 48 horas. no, lo que pasa es que en las primeras 24 horas, por pasar los retos, porque estás en toda la etapa de resucitación, o sea, probablemente ahí te excedas mucho el volumen, que no es la idea tampoco, pero quizás está un poco justificado. Después de las primeras 24 horas, en lo posible, no deberíamos pasarnos ni sobrehidratarlo, porque ahí vienen los problemas justamente. Todas esas Mm. complicaciones que aparecen en la diapositiva justamente se da por eso, ¿no? Y ese mayor de 10% en el título de la sobrehidratación, que no es buena, más del 10% se refiere a más del 10% de lo que realmente requeriría. Sí. O sea que no, es más del 10% de peso. Lo que pasa es que Ay, es otra cosa que a nosotros nos falta y que ustedes deberían estar más pendientes, que no pesamos a los pacientes, ujú. porque eso es el 10% de ganancia de ponderal. Entonces, si tú ves que gana 10% de peso, se está encharcando, ¿no? Probablemente, ¿no? Porque nadie gana el 10% de un día para otro, por lo general. Menos si está grave. Ujú. Entonces, por eso es importante el Claro. peso, sobre todo en los pacientes críticos, ¿no? Y graves, ¿no? Sí, pues ya la mayoría no se pesa. Ya viene con un peso Que ni siquiera es real. o de hospitalización de la calle, ya viene con No, ese peso y pero no volvemos a pesar y ya no lo claro, pesa. pero eso hay que tratar de. Ahorita quizás es un poco complicado, pero apenas nos normalicemos, deberíamos tratar de insistir en el peso. Y Y algunos el de la peso debería licencia ser sí, diario. sí están de acuerdo, ¿no? Pero
igual por eso digo, hay que socializarlo, ¿no? Es importante, ¿no? Darle la importancia de vida. Las últimas semanas a Ana sí le hemos estado pesando. Claro, por eso. Mientras más chiquitos son, más fácil de pesar. El problema son con los más grandes. Bueno, ahora, por ejemplo, en Nos muchos falta lugares camita. hay las camas que tienen su balanza, ¿no? Que es el gol, ¿no? Pero también, o sea, si tienes la cama y no la calibras, también por las puras. Que pasa en otros hospitales. Ya, entonces, con esto, ¿alguna otra pregunta? Si no, para continuar. Ya, entonces continuaremos. Entonces, la siguiente pregunta que nos vemos, vamos, en la segunda parte es la parte de reto de fluidos, que es justo lo que ustedes están discutiendo. Entonces, el reto de fluidos se sustenta justamente en esto. Y es importante porque lo que ustedes van a hacer cuando ustedes pasan un reto de fluidos, lo que ustedes están tratando de hacer es mejorar el gasto cardíaco. Eso es lo que ustedes intentan hacer. O sea, optimizar el gasto cardíaco. Y esa es la idea justamente cuando ustedes pasan un bolo de volumen. Lo que ustedes están intentando hacer es mejorar la precarga. Mejorando la precarga por medio de Frank Starling, ustedes lo que van a hacer es mejorar la contractilidad y con eso mejorar el gasto. Eso es lo que hacen, o es la idea al menos. Por eso ustedes ven en la imagen cómo hay una línea que es la negra, que es la disfunción miocárdica séptica, que ustedes ven que está más achatada, comparada con la función cardíaca normal, que es la roja, ¿no? Cuando ustedes pasan un reto de volumen, que son las líneas azules, lo que ustedes están intentando hacer es que esta disfunción miocárdica mejore e intentar llegar a la función cardíaca normal. Eso es lo que ustedes están intentando hacer. Pero como todo, tiene un límite. Si ustedes siguen pasando retos de volúmenes, no van a hacer es mejorar, sino al contrario, esta curva de difusión miocárdica se puede aplanar más e incluso caer. Por eso es tan importante tener un límite en los retos de fluidos. Entonces, esta parte que es el aporte de retos de fluidos, el nombre es resucitación. Ahí es. Cuando ustedes pasan fluidos, lo que están haciendo es resucitar al paciente. Ahora es importante que cuando ustedes resuciten, es importante ese concepto, ¿no? Antiguamente, por ejemplo, todo el mundo pensaba de que a todos teníamos que darle volumen. Y sí es una discusión incluso dentro de la UCI y fuera de ella, ¿no? Pero probablemente, que son en los últimos 10 años nos están viendo justamente esta idea, no todos los pacientes probablemente requieren fluidos. Quizás algunos requieren vasoactivo de frente. Es algunos incluso algunos incluso le pueden sonar hasta atrevido decir eso, pero probablemente sea algo así. Y lo otro importante es que, como dice en la diapositiva, la administración excesiva de fluidos va a causar daño. Por eso es importante intentar predecir la respuesta a fluidos. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a un paciente con shock, quizás es el momento en el cual damos más fluidos, que cuando expongan la parte de manejo van a hablar un poquito de esto, van a hacer el reconocimiento, van a terminar sus metas, van a realizar sus procedimientos necesarios y después de ahí va a venir la resucitación, que supuestamente son en los primeros minutos, y esta resucitación tiene que ser una resucitación pensante. Entonces, por lo general, cuando ustedes hacen una resucitación, lo que ustedes tienen que ver es justamente todo lo que aparece en la columna izquierda, derecha de sus pantallas. ¿Cuál fluido van a usar? ¿Cuánto fluido? ¿En qué tiempo? ¿Con qué lo infundo? ¿Por dónde lo infundo? ¿Hay respuesta? ¿Cómo evalúo esta respuesta? Y si hay sobrecarga hídrica. O sea, cuando ustedes pasan y le dicen a la licenciada, pásale un reto de volumen, ustedes deberían pensar y preguntarse todas esas preguntas en el momento en el cual ustedes pasan el volumen. Y por eso es tan importante que ustedes revisen la literatura. ¿Ya? Entonces vamos a intentar contestar algunas de estas. Entonces, cuando ustedes inician el reto de fluidos, la primera pregunta que se van a hacer es ¿qué fluido vamos a usar? Y en realidad, a la actualidad tenemos un montón de cosas que usar. Tenemos cristaloides balanceados, cristaloides, tenemos coloides, tenemos hemoderivados, ¿no? Va a, va a depender de acuerdo a lo que ustedes quieran hacer, ¿no? Y la elección. La recomendación que se da es usar cristaloides. Nuestro cloruro de sodio al 0.9%. No es la mejor solución porque probablemente porque no es un suero fisiológico, propiamente dicho, porque tiene demasiado cloro. Recuerden ustedes que tiene 154 de sodio y tiene 154 de cloro.
Este extra, que es un 50% más de cloro normal que tenemos en la sangre, lo que va a producir justamente es falla a nivel renal con el tiempo. Entonces, por eso no es la mejor solución. Con el tiempo, lo que salen los estudios, aparentemente los cristaloides balanceados serían probablemente la mejor elección, ¿no? Tenemos Plasma Light, el Dr. Ringer, ¿no? Que son opciones que tenemos y que podríamos usar para resucitar, ¿no? Otra opción son los coloides, tipo albúmina al 20%, o las gelatinas, en este caso la poligelina. El Emacel es como decir Epamin, ¿no? Recuerden, el Emacel es el nombre de marca comercial. Es una gelatina unida a urea, ¿no? Eh, no están recomendados, aunque no lo crean, a pesar de que lo usamos mucho, ¿no? Ni tampoco los dextranos. Incluso en la guía sobre sepsis no las recomiendan, porque no hay evidencia. Los hemoderivados se usan por general, no son los más recomendados, no se debe usar paquete globular, porque porque solamente son hematíes. Ustedes deberían, si en todo caso quisieran pasar bolo, deberían pasar sangre completa. Pero si no se puede, en algunos casos, por ejemplo, shocks hemorrágicos o en shocks en los que ustedes quieren dar un aporte rápido de sangre, podrían usarlo, ¿no? No es lo más recomendado, pero se podría usar. Entonces podrían usar cualquiera de esas alternativas, ¿no? Por precio y por ubicuidad, se usa por general cloruro del 9 por mil. Pero ustedes tienen que saber que no es la mejor solución. Probablemente con el tiempo se abaraten los costos en los cristales balanceados y ustedes puedan usar. Claro, o sea, en realidad está en estudio qué es mejor, darle albúmina al 20% o albúmina al 5%, que es el coloide clásico, ¿no? Ahora hay más estudios con albúmina al 20%, incluso, ¿no? Pero se puede dar un bolo de alumina del 5% también. O sea, se podría usar. Lo otro es que incluso hay trabajos con soluciones hipertónicas para dar bolos, retos de volumen, ¿no? Que podrían ser útiles justamente en pacientes que no le podemos aplicar mucho volumen, cardiópatas, desnutridos, ¿no? Que son opciones que tenemos. Ujú. Esas son las soluciones y ahí ustedes pueden ver la osmolaridad de las diferentes soluciones, ¿no? Son parecidas y por ejemplo ustedes acá pueden ver, por ejemplo, el Plasma Light, que se parece mucho al suero, ¿no? Miren ustedes el pH del cloruro de sodio, ¿no? 5.7 y cuánto cloro tiene, ¿no? Y por eso ustedes cuando ven una acidosis metabólica por resucitación con cloro elevado, probablemente su acidosis metabólica sea por nitrogenia, por tanto soporte de volumen con suero fisiológico, muchas veces. Incluso hay trabajos acerca de eso. Y sería un trabajo bonito, por ejemplo, para hacer, ¿no? Sería interesante. Las gelatinas, como ustedes ven, también tienen mucho cloro y por esa misma razón cada vez se recomiendan menos, ¿no? Y tienen otras cositas, ¿no? Tienen potasio, tienen un poquito de calcio, ¿no? Que puede ayudar. Entonces, esas son las soluciones que ustedes podrían usar, ¿no? Y que se usan, ¿no? Quizás una opción que es más factible quizás es el Dr. Ringer, ¿no? Si hubiera en el hospital, ¿no? Que sería una opción. Y esto, por ejemplo, es de un estudio en el cual ven justamente la mortalidad, ¿no? Entonces, no, perdón, acá ven el evento adverso renal, o sea que tuvo que ir a diálisis. Y por ejemplo, ellos lo que ven es que en los balanceados es menor el soporte de diálisis, ¿no? Y por ejemplo, la guía de la campaña sobre sepsis, por ejemplo, ellos recomiendan que usen cristaloides, ¿no? Que es una recomendación de EMI con una calidad de evidencia moderada, ¿no? En lugar de albúmina, lo que sí no recomiendan es usar almidones y tampoco recomienda el uso de gelatinas, ¿no? Como ustedes ven ahí, a pesar de que nosotros lo hacemos, ¿no? Y Eh, bastante, ¿Cómo? y bastante gelatina usamos. Sí, claro, sí, pero por eso mismo, o sea, no porque lo usemos nosotros quiere decir que esté bien. O sea, ustedes, justamente por eso, ustedes tienen que revisar. Ahora, el problema de las gelatinas básico es que no hay muchos estudios, porque en otros países ya no existe. Entonces, ese es otro problema, ¿no? Pero lo que ellos han visto con los almidones, que son los dextranos, por ejemplo, ellos han visto que traen más trastornos de coagulación. ¿Y qué es lo que también
se piensa que tiene las gelatinas, que además hace una coagulación y da más problemas, justamente. Por eso. Entonces te podría aumentar el CID. Y eso habría que valorarlo bien, ¿no? Doc, y si bien es cierto en todos sitios recomiendan cristaloides como el cloruro de sodio, eso más lo recomiendan por la Por precio. accesibilidad. Si Claro, tengo un claro. balanceado, mejor uso el balanceado. Ah, claro, si tienes balanceado, deberías usar balanceado. Claro, claro. Si tenemos balanceados, Okidoki. deberíamos usar balanceados. Si no tienes balanceados y solo tienes cristaloides, usa cristaloides. Por precio es mejor, pues, de lejos, ¿no? Y las gelatinas deberían ser tu última opción, ¿no? Ujú. Por ejemplo, si ustedes tienen, por ejemplo, mucha hipernatremia y tienen mucho hipercloremia, quizás podrías decir, pero la gelatina tiene 10 puntos menos de cloro, podría usarlo quizás, ¿no? O sea, podría ser, Potasio. ¿no? Podría ser una opción, ¿no? O si la tienes a la mano, ¿no? Incluso las dosis de gelatina son menores, no necesariamente son 20 por kilo, se recomiendan las gelatinas 10 a 15 por kilo, por si acaso. Pero sí, deberíamos comenzar a dejar de usarlo, ¿no? Probablemente, al menos para shock séptico y la resucitación. Y eso es Doc, importante. Doc, una cosita. ¿Sabe qué? Emir acaba de mandar ahorita el reporte. Creo que él salía a las 8 de la UCI y seguro está de camino a su casa. De repente por eso no se ha conectado. Ya no importa, igual estoy grabando. ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escuchan? No, Doc, está entrecortado. Ya. ¿Ahora me escuchan mejor? sí. Sí. Sí, Ya, chévere. Es el internet del mal. Sí, en serio, es un problema. Ya no se preocupen, ya vamos en la mitad. Así. Ya, entonces, ¿cuánto fluido? En realidad, cuando es shock, como vamos a ver cuando veamos shock, por lo general se recomiendan 3 retos de volumen, pero por lo general probablemente solo con 2 sea suficiente, ¿no? Lo importante quizás más de cuánto infundirle va a ser cómo vamos a evaluarlo para ver si le falta. El cómo lo infundimos también ya está bien estudiado. Ustedes deben coger a jeringazo limpio, porque por bomba ni por venopisis es bueno. Eh, es importante, y aunque suene tonto, saber la bránula y saber justamente el volumen de infusión máximo que tolera la bránula. Porque si ustedes le ponen a un chiquitín de 20 kilos una 24, por más que esté en una vía central, no van a poder pasar mucho volumen y pueden romperlo, o sea, por las puras. Entonces, idealmente una 20 o una 22, ¿no? Para que puedan pasar un reto de volumen apropiado. Si ustedes se ven, ahí ustedes pueden ver justamente cuánto es el volumen de la velocidad de infusión máxima que tolera cada granula. Y eso es importante, que lo sepan. Ujú. Entonces, igual, seguimos con las mismas preguntas. Y la pregunta es cómo lo evaluamos. Entonces, eso es lo que les mencionaba hace un momento, ¿no? Lo que hay, algunos estudios, sobre todo los estudios de Tebol, si ustedes han ido a la charla de Amato de los años anteriores, ustedes van a ver que Tebol es un francés que justamente estudia mucho acerca de la respuesta, predecir la respuesta de fluidos. Y por ejemplo, es interesante sus trabajos porque en sus trabajos él dice que alrededor de un 50% de los pacientes críticos con inestabilidad hemodinámica responden a la admisión de volumen. ¿Eso qué quiere decir? Que el otro 50% no responde. Y eso es un problema porque probablemente estamos sobrecargando a los pacientes por las puras, ¿no? Entonces, va a depender de cómo ustedes lo evalúen también, ¿no? Entonces, básicamente lo que nosotros queremos es que nuestro paciente, cuando nosotros evaluamos al paciente, queremos que esté al lado izquierdo de la curva de Starling, para que yo decir, ese paciente es respondedor, ¿no? Si está al lado derecho, ese paciente va a ser un paciente no respondedor. Y justamente lo que va a hacer es no va a expandir adecuadamente su ventrículo. Y eso nos va a dar un problema más adelante. Entonces, cuando nosotros administramos volumen, necesitamos preguntarnos, ¿necesita volumen mi paciente? ¿Tolerará el volumen que le voy a dar? ¿No? Y si tiene capacidad de responder justamente ese volumen.
Esas tres preguntas son importantes porque si no lo preguntamos, el problema es que vamos a dar volumen a quien no lo necesita probablemente. Entonces, para eso, por general, existen parámetros estáticos en ecografía y parámetros dinámicos, ¿no? Que vamos a verlo de manera muy rápida para que tengan una idea de todo lo que se puede estimar, ¿no? Entonces, cuando ustedes están en un nivel de eco básico, como estamos todos, creo, lo que ustedes pueden ver es valorar la función cardíaca, valorar la vena cava inferior y valorar si tiene edema pulmonar o no. Entonces, si ustedes ven en esa diapositiva, van a ver que ustedes visualmente pueden valorar la función cardíaca. La de arriba tiene una buena contractilidad, la de abajo tiene una contractilidad normal y la de abajo tiene una contractilidad pésima, si ustedes lo ven. Entonces, como lo ven ustedes pueden decir con mucha probabilidad si tiene más del 50% o menos del 50%. Esa sencilla evaluación lo que les va a permitir justamente es, esa sencilla evaluación lo que le va a permitir justamente valorar si el paciente va a responder o podría responder al reto de volumen. Entonces, lo otro importante es la ecografía pulmonar, donde ustedes pueden valorar si tiene líneas B, ustedes pueden decir que está sobrecargado y probablemente evitar darle más volumen, ¿no? Por ejemplo, miren estos dos ecos. Este es un paciente, esta es la vena cava en la izquierda y esta es su contractilidad. ¿Qué opinan? ¿Le darían volumen o no le darían volumen? Yo sí le daría, ¿Por qué? porque en la primera ecografía veo como la cava casi colapsa y veo que Ya, tiene buena contractibilidad. Entonces, eso quiere decir que si le doy un poco más de volumen, la contractibilidad va a responder a ese volumen. exacto. Entonces, son como casos ejemplos, ¿no? O sea, se nota que está colapsado y que contrae. Entonces, esa es una idea de que le falta volumen, ¿no? Ahora miren el siguiente paciente. Es su pulmón y el color que dan es la cava. Ujú. Está sobrecargado. Sí, claro. O sea, si tú ves esta imagen, la idea Tengo una duda general, en la dime. ecografía. Creo que, por ejemplo, la diferencia era si estaba intubado o no intubado para evaluar la cava. O sea, si estaba extubado, evaluábamos su colapsabilidad, o sea, que si colapsaba, y si estaba intubado, más bien veías La la distensibilidad. distensión, ¿no? Ah, Ajá, sí, perfecto. distensibilidad. Sí, Ajá, claro. exacto. En realidad el concepto es muy parecido, pero la diferencia Ya, es en el nombre y cómo calculas el índice, ¿no? ya, Ahora, ok. lo que pasa es que en esa parte básica, lo que tú básicamente se dan cuenta que estamos viendo. Solamente estamos Sí, viendo o sea, si la cava está gorda o está ajá, colapsada, si contrae bien y es visualmente, o sea, no haces ninguna medición, y si el pulmón tiene líneas ya. B o no. O sea, Ujú. esa es tu medición básica. Y eso lo haces alrededor de entre 1 minuto a 3 minutos, que es lo que te deberías demorar aprox, que es la parte del POCUS. Entonces, es interesante porque esa valoración lo haces rápido para valorar si requiere o no. Y eso, por ejemplo, se hace mucho en emergencia, ¿no? Y eso, por ejemplo, debería aprender Mariela, porque ella va a trabajar bastante en emergencia. Y justamente eso va a hacer que les ayude a manejar, ¿no? Sí, José, ¿qué pasó? José, levantaste la mano o no levantas la mano, no sé. No, yo había levantado la mano. Ah, ya. No, es que José tiene su mano levantada. Se silenció solito, sí. ¿Dónde se levanta la mano? Donde dice Al levantar la mano. costado del audio. Sí, el José del audio dice para levantar la manita. Ujú. Pero No, bueno, ya dice interrumpa nomás. Ah, ya, audio, ya se cerró su hoja de video, mano. abrir preferencias del sistema, chatear, cerrar participantes. Yo no tengo Donde está levantado la en mano. el chat, donde dice Sí, participantes, o abajo hay para silenciar tu audio y el costadito el cosadito está está la manito. levantado. Sí. No tengo manito.
Ya siga nomás, me quedé Ya. sin manito. Y entonces, esta primera parte es solamente algo visual. No necesitas hacer mediciones. Con algo visual, tú más o menos tienes una idea general de si podrías sobrecargar o no. No es la mejor forma, porque no haces mediciones, pero es una opción. Y es por eso le decía que esto es lo que deberían aprender la gente que hace emergencia, porque es un vistazo rápido. Ahora, y más o menos les va a dar una idea así, ¿no? Si el paciente está buena contractilidad y colapsada la vena, va a estar por esta zona de la curva de Frank Starling, por el lado izquierdo. Si está sobrecargado y con líneas B, probablemente esté por la curva del lado derecho, de la zona de Frank Starling. Y probablemente no responda, ¿no? Les va a dar una idea de cómo guiar su decisión. Y lo que nosotros debemos aprender, los que hacemos UCI, son las otras cosas, ¿no? La extensibilidad de vena cava inferior, que es cuando el paciente está intubado, como bien dijo Claudita. La variación de flujo aorto máximo, que es cuando calculamos el BTI, ¿no? Y les da el flujo. Y el test de elevación de pasiva de piernas, que en realidad se usa mucho en adultos, pero en Pero niños para no ha pediatría no. demostrado. Exacto, Ah, no ha sí. demostrado. Pero el problema es que nosotros vemos niños desde cero desde un mes hasta Esto. 18, ¿no? Entonces, probablemente a partir de los 8 o 10 años, sí, nosotros igual tenemos que aprender porque nos va a ayudar justamente a evaluarlos a ellos, ¿no? Como nuestro grupo etario es muy amplio, sí deberíamos aprender, ¿no? Y deberíamos saber, deberíamos Pero saber. Doc, en nuestra UCI no podemos aplicar la elevación pasiva de piernas, ¿Por qué no? porque para poder realizarlo, una de las recomendaciones es que nosotros no toquemos al paciente para no estimularlo, y se debería hacer En con la una cama. especie de grúa o la cama. Claro. Y nuestra cama no nos da esa facilidad como para mantener las piernas en 30 grados. Ya, claro, pero eso es UCI no se un puede. problema técnico más que... Claro, deberíamos saber cómo hacerlo, pero Claro. lamentablemente en nuestra UCI no se puede Es mucho. complicado hacerlo. Sí, 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 de acuerdo. Es que en realidad idealmente lo haces con una cama y la cama le haces Fowler o le levantas las piernas y es más fácil, ¿no? Pero igual Ajá. deberíamos aprender, ¿no? Entonces, la distensibilidad de la vena cava es un índice, como ustedes van a ver ahí. Lo que hacemos básicamente es medimos el diámetro mayor y el diámetro mínimo y hacemos el cálculo, ¿no? Y eso les va a dar un valor, ¿no? Ese valor justamente es lo que les va a permitir valorar si la cava se distiende bien o no se distiende bien, ¿no? Entonces, el punto de corte, en general, lo ponen alrededor del 18%. En realidad hay muchos puntos de corte. Van a encontrar ustedes 12%, 15%, 18%, 20% en sus trabajos, porque están en busca de eso. Pero el que tiene mayor en distensibilidad de vena cava, por lo general el que tiene más estudios es que tiene el punto de corte de 18%. En colapsibilidad de cava es diferente y el valor también cambia. Y que es a veces el valor que uno confunde es el otro problema. 30, creo. Sí. El otro punto importante es la variación de flujo aórtico, que es como cuando calculamos el BTI, cuando calculamos el gasto cardíaco, es algo muy similar. Y justamente lo que vamos a calcular ahí es la velocidad. Y con esta velocidad, lo que vamos a hacer es algo muy parecido que con la colapsibilidad de la cava. Vamos a calcular la velocidad máxima menos la velocidad mínima, entre la suma de estos entre 2, ¿no? Y acá el punto de corte es 13%, para ver si es respondedor. El problema de esto es de que a veces es medio complicado sacarlo en los niños si no tenemos práctica, ¿no? Pero se podría hacer también. Teóricamente, como vamos a ver en las siguientes diapositivas, es la mejor variable que debemos usar. Las limitaciones, justamente es que todas estas eh, técnicas se hacen con soporte ventilatorio, tiene la característica de debe tener un volumen de entre 7 a 8, no haber respiración espontánea, un ppm menor de 10, pues si tiene más pp, el estudio se invalida, no debe tener arritmias, no hay función de ventrículo derecho. Entonces, si cumple todas esas características, de recién podríamos tener un valor que se podría aceptar, ¿no? Este es un metaanálisis en el cual comparan todas las variables dinámicas y en lo que ellos ven que es el flujo justamente pico aórtico, que es el que tiene mejor sensibilidad para poder predecir si tiene o no tiene respuesta, ¿no? Ese es el resumen, más o menos, ¿no?
Si es vena cava, más del 18%. Si es el flujo, el pico del flujo máximo del aórtico, o sea, más del 13%. Y si es el levantamiento de piernas, más del 10%, ¿no? Y nos divide justamente en dos grupos, respondedores y no respondedores. Entonces, en realidad es darle un vistazo muy rápido de cómo podemos evaluar por eco, ¿no? En realidad ustedes pueden usar el cardio Q, pueden usar el pico incluso, para poder Doc, valorar todo eso. creo que José no escucha nada, ¿Y usted se escucha? ¿sí? Ah, entonces es culpa de José. Dice repetición. Ah, no, pi. Ya, Y Mariela, como siempre, dice sí, sí, ¿no? ya, Ya. Entonces, continúe. ya. Entonces, esa es la idea, ¿no? Como le digo, ese es un vistazo muy rápido de todo lo que se puede hacer para valorar la, la carga de... No te escuchamos nada, José. Pero tu micrófono está apagado. Pero usted puede aprenderlo, porque usted es el organizador. Sí. Pero es que él lo apaga. Se lo prende y lo apaga. Y ahí ya se escucha, José. José, Sí, ya. no sé qué hace José. Ya. Entonces, redondear, como le digo, es un vistazo de todo lo que se puede hacer. O sea, cuando ustedes dan un reto de fluidos, no solamente es decir, ah, ya le doy el reto de fluidos y listo, ¿no? Ah, vemos qué pasa, ¿no? O sea, no. O sea, ustedes dan el reto de fluidos y tienen que valorar su respuesta. Y no es que no Tengo una tengan pregunta. opciones, tienen un montón de opciones para valorar. Sí, dime, Claudita. A ¿y hay un tiempo específico para eso según el método que vayamos a usar? ¿O inmediatamente que le pasamos el bolo, luego ponemos el ecocard? O bueno, o sea, Esa es podemos una evaluar. excelente pregunta. Pero, ya, entonces, la primera pregunta que deberíamos hacernos es, ¿para qué sirve esto? ¿Para qué he dicho que sirve? Para evaluar si funcionó nuestro bolo o no. O sea, No, si es respondedor a no, volumen o no. exacto, para ver si es respondedor. O sea, esto se hace antes de darle el bolo. Ay, 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 ok. Y tú después lo evalúas para ver si Mm. le vas a dar un segundo bolo. Ah, ya, ok. Porque cuando tú quieres evaluar si respondió al bolo, que es otra forma de evaluar, es otros valores de corte. Ah, Ujú. Porque o sea, tú en los trabajos vas a encontrar trabajos que dicen respondedores o no, para predecir si responden o no, y otros trabajos que dicen si tu medida sirvió o no. Y esos son ah, otros puntos de corte. Por eso es importante que revisen, cuando leen el trabajo, lo revisen bien. Porque a ya. veces ustedes a veces discuten, no, pero el punto de corte es diferente. No, pero depende, ¿no? Depende. ¿Qué estás evaluando? ¿Estás evaluando si va a responder o estás evaluando tu respuesta? Son dos cosas muy diferentes, ¿no? Ya, Ujú. ya. Ah, buen dato. Ya, sí, ya entendí. Ya, chévere. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Ahí? ¿No? Ya. Entonces es importante, o sea, es importante que ustedes conozcan que hay muchas formas de evaluar si va a responder el paciente. Y hay otras formas para evaluar justamente si respondió o no. No, hay que repetir todo. Ya. Ah, eso No, justamente lo estoy grabando para después compartirlo. No te No, que preocupes. he perdido todo desde justo lo que quería escuchar, porque me he quedado en Ignórelo, la doctor, diapositiva. ignórelo. Toda la vida es lo mismo. Pero me No, toca. no, es que es No, lo estoy interesante grabando. escuchar la parte No te que quería preocupes. entender bien. Es que se ha quedado, Ya, me he quedado en la pero diapositiva en donde estaban evaluando la colapsabilidad de la vena cava inferior para ver si responde o no. Y la última palabra que escuché fue la voz de la doctora Lisa, diciendo que sí, y se malogró todo mi audio. Y ahí se malogró todo, y desde ahí recién me conecté. Ahora échame la culpa a mí. Todo soy yo, seguro. Ahí son muy graciosos ustedes. Ya, Digan todavía entonces, cosas. ya, continuaremos. Así. Entonces, Ignorado. no, el que lo estoy grabando para después pasarlo. Ajá. No se eso preocupen. también va a salir en la grabación. Qué vergüenza. Sí, sí, todo sale. Entonces, el algoritmo de sustitución queda así. Entonces, ustedes tienen un paciente con shock, deciden iniciar fluidos, probablemente el primer reto lo pasen sin evaluación, lo cual no debería ser tampoco. Pero a partir después del primer reto de fluidos, ustedes deberían preguntarse siempre si requiere más fluidos. Y eso es súper importante, porque nos llegan pacientes a veces a la UCI de que ya les han pasado 5 retos de volumen
y uno nuevamente dice, pásale un bolito más, ¿no? Entonces, eso es un problema porque seguimos encharcando al paciente, le seguimos haciendo más IRS, le seguimos dando más cloro, entonces por lo tanto hace más hipercloremia, hace más acidosis y justamente hace que tenga más problemas, ¿no? Y el vasoactivo no funciona justamente porque tiene mucha acidosis, ¿no? Entonces, eso tienen que valorarlo siempre bien. Hay pacientes que van a requerir mucho volumen, es cierto, pero el reto para nosotros es descubrir justamente qué paciente va a requerir volumen y cuál no. En nuestra UCI al menos tenemos la opción de tener el ecógrafo. Entonces, debemos valorarlo con el ecógrafo. Tenemos la opción de ver la parte clínica también. Si tenemos otro tipo de monitoreo, deberíamos usarlo, ¿no? Es importante. Es importante que ustedes se pregunten, sobre todo. O sea, que se pregunten si requiere o no requiere volumen. Listo. Eso es todo. ¿Alguna pregunta más adicional?